Capítulo, capítulo 5. Dice así. La Gabriel apuntó hacia su destino y acelerando a un G, a una gravedad, comenzó a aumentar la velocidad, cuyo límite sería el 99,1% de la velocidad de la luz. Mientras tanto, todo el personal, menos el estrictamente necesario para atender al funcionamiento de la nave, fue al suspensor. Allí estarían en animación suspendida durante muchos años. Algún tiempo después, cuando hubiese sido probado todo el equipo automático, se les reuniría la tripulación. Dormirían mientras los motores del Gabriel aumentaban la aceleración hasta un punto en que los cuerpos sin congelar de los pasajeros no habrían resistido. Al alcanzar la velocidad deseada, el equipo automático apagaría los motores y el vehículo, silencioso pero no vacío, se lanzaría hacia la estrella que era el final del viaje. Muchos años más tarde, el aparato cuentafotones que iba en la nariz de la nave determinaría que había una estrella suficientemente cercana, fotosensible, como para iniciar la desaceleración. Una fuerza demasiado poderosa para ser resistida por cuerpos que no estuviesen congelados volvería a actuar sobre la nave. Luego, después de reducir considerablemente la velocidad del vehículo, los motores se ajustarían a una desaceleración de una gravedad y la tripulación sería automáticamente sacada de la hibernación. Esos miembros descongelarían entonces al resto del personal y en medio año tendrían antes y en el medio año que tendrían antes de llegar a su destino llevarían a cabo todos los preparativos necesarios para llegar a su destino. Hal Jarrow fue uno de los últimos en entrar en el suspensor y uno de los primeros en salir. Tenía que estudiar las grabaciones del idioma de la principal nación de Ozagen, la principal nación de Ozagen, el planeta Ozagen, Sido. Y desde el comienzo se vio ante una tarea difícil. La expedición que había descubierto Ozagen había conseguido correlacionar 2000 palabras sidonitas de la ciudad de Sido con un número similar de palabras americanas. La descripción de la sintaxis sidonita era muy limitada y, descubrió Hal, obviamente errónea en muchos casos. Este descubrimiento inquietó a Hal. Su obligación era escribir un texto y enseñar a toda la tripulación de la nave Gabriel a hablar ozagueño. Pero si usaba los escasos medios de que disponía, estaría instruyendo mal a sus alumnos. Incluso sería difícil lograr transmitirles esa poca información. Entre otras cosas, los órganos del habla de los nativos de Ozagen diferían un poco de los órganos de los terrestres. Por lo tanto, los sonidos emitidos por una y otra raza eran distintos. Naturalmente, los sonidos podían ser imitados, pero ¿entenderían los ozageños esas imitaciones? Otro obstáculo era la construcción gramatical del sidonita, de la ciudad de Sido. Por ejemplo, los tiempos de los verbos del planeta Ozagen. En vez de conjugar un verbo o usar una partícula para indicar el pasado o el futuro, un participio, el idioma sidonita usaba una palabra totalmente diferente. Así, el infinitivo masculino animado Dak Humak Sanigalau Alai, que significaba vivir, era Kutsu Beliafo en perfecto o pluscuamperfecto, no sé, y Maitepeia en el futuro. El mismo uso de una palabra totalmente diferente se aplicaba a todos los otros tipos de verbo, lo que se sumaba al hecho de que el sidonita no solo tenía 3 géneros normales para el terrestre, de masculino, femenino y neutro,
sino otros dos más, para lo inanimado y lo espiritual. Afortunadamente el género se declinaba, aunque su expresión sería difícil para alguien que no hubiera nacido en Sid. El sistema para indicar el género variaba según el tiempo de vida. Todas las otras partes de la oración, nombres, pronombres, adjetivos, adverbios y conjunciones, se regían por el mismo sistema que los verbos. Para complicar el uso de la lengua, diferentes clases sociales usaban muy a menudo diferentes palabras para expresar la misma cosa. La escritura del sidonita solo podía ser comparada con la del japonés antiguo. No había alfabeto, había en cambio ideogramas, líneas cuya longitud, forma y ángulo relativo transmitían un significado. Los signos que acompañaban cada ideograma indicaban la declinación correcta del género. En la intimidad de su cubículo de estudio, Hall lanzó un juramento. ¿Por qué tenía que ser Sido la nación dominante de Ozago? Los sidonitas ocupaban uno de los dos continentes del planeta. En el otro hemisferio, la masa terrestre estaba repartida entre 20 naciones. Cada una de estas naciones hablaba una lengua tan diferente del sidonita como lo era el sidonita del islandés o del suajili. Una, sin embargo, había desarrollado hacía ya bastante tiempo un alfabeto fonético. Con el tiempo quizá sustituiría los difíciles ideogramas usados en sí. Además, el idioma de esa nación era relativamente fácil para los terrestres. Pero la expedición de la Yahak, que había estudiado a Ozagen, había decidido hacer de Sido el punto de contacto porque parecía ser la nación más grande y fuerte. Si el jefe de la expedición había llegado luego a la conclusión de que había cometido un error, no lo había admitido. Hall lanzó un juramento y se puso a trabajar. Estudió las ondas de los sidonitas en el osciloscopio y trató de analizar los movimientos musculares que tendrían que hacer los terrestres para aproximarse, aunque fuese un poco, a esos sonidos. Comenzó a escribir un diccionario sidonita americano que, esperaba, permitiría a los compañeros de la nave expresar ideas simples. También se esforzó en cumplir con su obligación personal, que era aprender a hablar fluidamente el idioma, aunque sabía que eso solo sería posible viviendo entre los indígenas durante muchos años. Desafortunadamente, si los planes se ejecutaban, todos los ozagueños estarían muertos antes de que llegase el lejano momento. Hall trabajó 6 meses. Al final de ese tiempo, todos habían entrado en el suspensor, menos el equipo mínimo necesario para mantener la nave. Lo que más molestaba a Hall de todo el proyecto era la presencia de Porsen. El AG había entrado en hibernación. El AG habría entrado en hibernación, pero tenía que quedarse despierto para vigilar a Hall, para corregir cualquier comportamiento no real de su parte. El único atenuante era que Hall no tenía que hablar con Porsen a menos que lo desease, porque siempre estaba la excusa de la urgencia de su trabajo. Pero después de un tiempo se cansó del trabajo y de la soledad. Porsen era el ser más disponible, así que hablaba con él. Al Jarrow fue también de los primeros en salir del suspensor. Le dijeron que habían pasado 40 años. Intelectualmente lo aceptó, pero nunca lo creyó de veras. No había ningún cambio físico en su aspecto o en el de los compañeros de la nave. Y el único cambio fuera de la nave era que la estrella hacia la cual iban había aumentado de brillo. Finalmente, la estrella y su mujer tendría 70 años en la Tierra. Su mujer. No había ninguna. Finalmente la estrella se convirtió en el objeto más brillante del universo. Luego se volvieron visibles los planetas que giraban a su alrededor. Se destacó Zack en el cuarto de la estrella. El número 4 de la estrella. Aproximadamente del tamaño de la Tierra. Desde lejos
tenía exactamente el mismo aspecto que la Tierra. La Gabriel entró en órbita, después de alimentar con información a la computadora durante semanas. El vehículo giró 14 días alrededor del planeta. Los visitantes, mientras se llevaban a cabo observaciones desde la Gabriel y desde botes que entraron en la atmósfera y que incluso hicieron aterrizajes, como había descubierto la primera expedición, Ozagen solo tenía dos enormes masas terrestres, separadas por miles de kilómetros de océano. El continente en el que se planeaba descender solo había sido descubierto por los indígenas hacía 700 años. Lo habían encontrado ocupado por seres inteligentes notablemente parecidos a los seres humanos, a los que habían exterminado en 600 años de guerra. Finalmente, Magnev le dijo al capitán que hiciese descender la Gabriel despacio, usando inmensas cantidades de combustible a causa de su masa tan enorme. La Gabriel entró en la atmósfera. Había sido la ciudad capital, en el centro de la costa oriental. Se deslizó con la suavidad de un copo de nieve hacia una zona descubierta en un parque en el corazón de la ciudad. ¿Un parque? Toda la ciudad era un parque. Los árboles eran tan abundantes que desde el aire Sido daba la impresión de que allí solo vivían unas pocas personas y no el cuarto de millón calculado. Había muchos edificios, algunos de 10 pisos de altura, pero estaban tan separados que no había una impresión de conjunto. Las calles eran anchas, pero estaban cubiertas por una hierba tan dura que podía resistir cualquier desgaste. Solo el bullicioso puerto se parecía sido a una ciudad terrestre. Allí los edificios se amontonaban y el agua estaba atestada de veleros y vapores de ruedas. Perdón. La Gabriel siguió descendiendo, mientras la multitud que se había reunido allá abajo corría hacia los bordes del prado. El colosal bulto se posó en la hierba y enseguida comenzó a hundirse imperceptiblemente en la tierra. Y enseguida en la tierra. El Sandalfon Magne ordenó que abriesen la puerta principal y, seguido cerca por Al-Jarrow, que le ayudaría si se trababa a decir su discurso a la delegación de bienvenida, salió al aire libre del primer planeta habitable descubierto por el hombre terrestre. Como Colón, pensó Al, la historia será la misma. Desde el día en que aterrizó la nave espacial Gabriel, siguió en el parque, desde que salía el sol hasta el crepúsculo. El personal de la Gabriel se aventura ante los ozagueños, o Wolverwoods, como los llamaban despectivamente los terrestres. Wolver era algo así como irreal. Y aprendían todo lo que podían de su lenguaje, costumbres, historia, biología y otras cosas. Las otras cosas acerca de las cuales los terrestres tenían una secreta curiosidad eran las tecnologías ozagueñas. Lógicamente, nada había de temer de ellos. Hasta donde era posible determinarlo, los Wogs no habían progresado más allá de la ciencia terrestre de principios del siglo XX después de Cristo. Pero los seres humanos tenían que asegurarse de que no había otra cosa detrás de esa apariencia. Y si los Wogs ocultaban armas de potencia devastadora, esperando para cogerlos desprevenidos a los visitantes, no había que temer ni misiles ni bombas atómicas, obviamente. Ozagen no estaba todavía en condiciones de fabricar esa clase de armas. Pero donde los Wogs parecían estar de veras muy adelantados era en la ciencia biológica. Y eso era tan temible como las armas termonucleares. Además, aunque los ozagueños no usasen
enfermedades para atacar a los terrestres, las enfermedades eran una amenaza mortal, lo que podía ser una molestia para un zagueño con milenios de inmunidad adquirida. Para un terrestre podía ser una muerte rápida. Por lo tanto, la orden era lentitud y cautela. Averiguar todo lo posible, reunir datos, correlacionar, interpretar, antes de iniciar el plan ozanogenocidio, asegurarse de que la represalia era imposible. Así fue que, 4 meses después de la aparición de la capillaria encima del Sido, dos terrestres presumiblemente amistosos para los Wogs emprendieron un viaje con dos Wogglebots presumiblemente amistosos para los terrestres. Iban a investigar las ruinas de una ciudad construida hacía 2000 años por unos humanoides ahora extinguidos. Estaban inspirados por un sueño soñado en el planeta Tierra 44 años antes y a 42 años luz de distancia. Viajaban en un vehículo fantástico para los seres humanos. Ya está, capítulo 6.